En las calles de polvo, asfalto gastado y cables enmarañados de Nezahualcóyotl, las historias de trabajo duro se cuentan solas. Todo mundo en la colonia conocía a Héctor, un hombre de 48 años, de esos que en el barrio se les dice hombres de antes, de los que todavía creen ciegamente que el respeto, la dignidad y el honor se ganan con el sudor de la frente, y que la palabra dada vale muchísimo más que cualquier papel firmado por un abogado. Albañil de oficio, de manos callosas, piel curtida por el sol y espalda ancha, Héctor no era de hablar mucho, no era de andar metido en las cantinas ni de buscar problemas. Su vida entera se resumía en dos cosas: el olor a mezcla de cemento y el bienestar de su esposa Leticia. Eran las 5 de la mañana y el frío de la madrugada calaba hasta los huesos en esa época del año. Héctor se levantaba de la cama en completo silencio, pisando despacio sobre el piso de cemento pulido. Podría haber prendido el foco de la cocina para hacerse un buen café de olla caliente, pero decidió quedarse a oscuras y conformarse con un pedazo de pan dulce reseco que había sobrado en la mesa desde el domingo. Tomó esa decisión porque no quería hacer ruido y despertar a Leticia. Últimamente, ella andaba de mírame y no me toques. Cualquier ruido en la mañana era motivo para que le reclamara que no la dejaba descansar, que ya estaba harta de esa rutina de pobres. Héctor salió de su casa, una construcción humilde que él mismo había ido levantando tabique a tabique, todavía con las varillas oxidadas asomando en el techo con la esperanza de echar un segundo piso algún día. Caminó con los hombros encogidos por el frío hasta la avenida principal para agarrar la combi. Ya a esa hora el paradero era un caos de gente dormitando. Logró subirse, pero le tocó irse de pie, apretado contra la puerta de metal, agachando la cabeza, sintiendo cada bache del camino de terracería directo en la espalda baja. Ese dolor punzante ya era como un compañero de vida. 20 años cargando bultos de cemento Cruz Azul te pasan la factura, te van doblando de a poco. Pero él aguantaba el tirón, se tragaba el dolor sin chistar, porque tenía una meta clara en la cabeza. Quería comprarle a Leticia los muebles para la sala que ella tanto le pedía. Una sala de esas bonitas, de tactopiel, que ella se quedaba mirando en los catálogos que dejaban en el mercado. Para juntar esa lana, Héctor estaba haciendo horas extras, rompiéndose el lomo de lunes a sábado en la obra grande de don Arturo. Don Arturo era el patrón, un ingeniero contratista de 55 años, dueño de varias obras, siempre bien vestido, oliendo a loción cara, con las botas de casquillo impecables y la camisa fajada. Llegaba a la obra siempre al mediodía, bajándose de una camioneta Lobo blanca, de lujo, doble cabina, que brillaba bajo el sol. «Échele ganas, mi Héctor. Usted es el más movido que tengo, el más trabajador», le decía el patrón, dándole palmadas fuertes en el hombro sucio de polvo. Y Héctor, con la humildad del hombre de clase trabajadora que sabe ganarse su pan honradamente, solo asentía, se quitaba el casco amarillo por respeto y le daba las gracias por tener chamba segura. Héctor sentía orgullo de que un hombre tan importante reconociera su esfuerzo. Pero mientras Héctor sudaba sangre bajo el sol inclemente, allá en Neza, en su propia casa, las cosas estaban cambiando de una forma que él no podía ver. Nadie en la colonia supo decir exactamente en qué momento empezó a podrirse el ambiente en esa casa. Algunos dicen que fue cosa de meses, otros que fue de golpe. Lo que vino después fue más sensación que certeza. Lo único verdadero es que Leticia, a sus 42 años, ya no era la mujer que lo esperaba con un plato caliente en la mesa o le preguntaba cómo le había ido en el jale. Últimamente, cuando Héctor llegaba lleno de polvo, cansado hasta el fondo del alma, ella ni siquiera levantaba la vista. Se la pasaba sentada en el sillón viejo que tanto odiaba, viendo la televisión o limándose las uñas con una cara de fastidio que cortaba el aire de la habitación. Le molestaba la casa pequeña, le molestaba que el techo goteara cuando llovía y, sobre todo, parecía molestarle el olor a mezcla seca que él traía impregnado en la ropa. Quería otra vida. Ambicionaba cosas que el sueldo de un albañil honesto simplemente no podía comprar. Héctor sentía ese desprecio silencioso todos los días, pero callaba. Se tragaba el orgullo y justificaba todo. Pensaba que era cansancio de ella, que la crisis estaba dura,
que cuando le comprara la sala nueva se le iba a pasar el coraje. Pero aquí hago una pequeña pausa. Mientras escuchas lo que le pasaba a este hombre trabajador, has sentido esa misma tensión en tu propia casa, esa frialdad que no se explica, esas respuestas secas, ese desprecio silencioso, que duele más que un golpe. Si ya no aguantas la duda en el pecho, te dejé un test de 7 días en el primer comentario para descubrir la verdad. Pero escucha bien lo que hizo Héctor, porque él también ignoró las señales hasta que la realidad le dio una cachetada en la cara. Héctor seguía metiendo horas extras en la obra. El patrón, don Arturo, cada vez le daba más confianza. Quédese a recibir los camiones de material en la tarde, yo le compenso bien el rato, mi Héctor, le decía, y él aceptaba con los ojos cerrados, pensando en los billetes extra. Pero un martes cualquiera, las cosas empezaron a dejar de cuadrar. Héctor terminó un colado antes de tiempo y llegó a su casa un par de horas más temprano de lo normal. Empujó la puerta de lámina de la entrada y no olió a jabonzote ni a los frijoles de olla de siempre. Olió a perfume. Un perfume dulce, penetrante, fino. De esos que no se venden en el tianguis. Leticia estaba en el cuarto, arreglándose frente al espejo, con una blusa nueva de tela fina que él nunca, en todos los años de matrimonio, le había visto puesta. ¿Y esa blusa, vieja? ¿Está bonita?, preguntó Héctor, dejando su mochila pesada en el suelo, soltando un suspiro de cansancio. Leticia pegó un brinco. Se puso pálida por un microsegundo, apretó los labios, pero rápido compuso la cara con una naturalidad que asustaba. Ah, me la regaló mi comadre Rosa. Ya ves que ella luego anda vendiendo ropa de paca y me dijo que esta le sobró. Héctor asintió lentamente. Era un hombre de buena fe, de esos que no buscan 3 pies al gato. No tenía por qué dudar de la mujer con la que compartía el techo. Pero esa misma noche, cuando ya estaban acostados y la casa estaba en completo silencio, pasó algo que lo dejó con los ojos bien abiertos, mirando al techo en la oscuridad. Un detalle tan pequeño, pero tan calculador, que le revolvió el estómago de golpe. Y todo tuvo que ver con la pantalla de un celular. Era la 1 de la mañana. La casa estaba sumida en esa oscuridad pesada que solo se siente cuando el cuerpo ya no da para más. Héctor estaba acostado de su lado de la cama, boca arriba, con los ojos cerrados, pero sin poder conciliar el sueño del todo. El dolor en los lumbares, esa fricción constante de los años de cargar bultos de 50 kilos, no lo dejaba descansar. De repente, un zumbido sordo rompió el silencio. Era el celular de Leticia, vibrando sobre el buró de madera descarapelada. En otro tiempo, ella lo hubiera ignorado hasta el día siguiente, o le hubiera pedido a él que se lo pasara. Pero esa noche, la pantalla se iluminó de golpe y Leticia saltó de la cama, como si la hubiera picado un alacrán. Héctor entreabrió los ojos, justo a tiempo para ver cómo ella agarraba el aparato con desesperación, apretaba un botón para apagar el brillo, y lo volteaba boca abajo contra su pecho. Respiraba agitada. Se levantó despacio, en puntitas, y caminó hacia el pequeño baño que tenían en el pasillo. Segundos después, se escuchó el inconfundible sonido del pestillo de la puerta, poniéndose el seguro. Héctor se quedó ahí, tendido en la oscuridad. El corazón le dio un vuelco extraño, una punzada fría en la boca del estómago. La lógica le decía que se levantara, que tocara la puerta y le preguntara qué demonios estaba haciendo encerrada a esa hora con el teléfono. Pero tomó una decisión silenciosa, de esas que uno toma por puro instinto de supervivencia. Cerró los ojos apretándolos con fuerza y decidió fingir que estaba dormido. El cansancio brutal de su jornada doble le pesaba más que las ganas de iniciar una pelea que, él lo sabía, terminaría con Leticia gritándole que estaba loco, que era un controlador, que por culpa de sus celos vivían en la miseria. Se tragó la saliva amarga y dejó pasar la noche. Pero los días siguientes confirmaron que algo se había roto. El celular, ese aparato de plástico y cristal, se convirtió en una caja fuerte e impenetrable. Leticia, que antes dejaba el teléfono abandonado en la mesa de la cocina junto al frutero, ahora no lo soltaba ni para lavar los platos. Si Héctor entraba de pronto al cuarto, ella escondía la pantalla con un movimiento rápido y nervioso. Hasta le había cambiado la contraseña.
Él solo tenía pedazos sueltos, sombras de algo que no lograba entender del todo. No había pruebas, no había una conversación clara, solo esa actitud escurridiza que le iba carcomiendo el orgullo de a poco. Presta mucha atención aquí. Leticia empezó a llevarse el celular al baño, a esconder la pantalla, a ponerle claves, y Héctor, por cansancio o por miedo, lo ignoró al principio. Si la persona que duerme a tu lado empezó a hacer lo mismo, si de pronto el teléfono se volvió más importante que tú, ponle pausa a este video, ve al enlace de la descripción y aplica el test silencioso de 7 días antes de que sea demasiado tarde. Las señales siempre están ahí. Solo hay que saber leerlas. Sigamos. Llegó el sábado, el día más esperado por cualquier trabajador de la construcción. El día de raya. El sol de mediodía caía a plomo sobre la obra, calentando el cemento y levantando remolinos de polvo seco que picaban en la garganta. Los albañiles y chalanes estaban sentados a la sombra de una barda a medio terminar, comiendo tacos de huevo con frijoles que traían en sus recipientes de plástico, esperando a que llegara el patrón para repartir los sobres con el sueldo. Héctor contaba los minutos. Ese sábado pensaba apartar una buena cantidad para el enganche de la sala de tactopiel. Quería darle una sorpresa a Leticia, a ver si así se le ablandaba un poco el carácter y volvían a ser los de antes. A la 1 de la tarde, la enorme camioneta Lobo blanca, reluciente y blindada, entró a la obra levantando polvo. Era don Arturo. Pero ese día, el patrón no venía con su actitud calmada de siempre. Se bajó deprisa, con el celular pegado a la oreja, hablando en voz baja. Vestía una camisa de lino azul claro impecable y olía a esa loción, cara que a Héctor siempre le recordaba lo lejos que estaba él de esa vida. Don Arturo reunió a los hombres, carraspeó y soltó la mala noticia. Muchachos, discúlpenme la vida. El banco me trabó un cheque importante y no voy a poder sacar la nómina completa hoy. El pago se retrasa hasta el lunes sin falta. Un murmullo de decepción recorrió a los trabajadores. Héctor sintió un nudo en la garganta. Adiós al enganche de la sala. El patrón se acercó directamente a él, le puso una mano pesada en el hombro y con un tono casi paternal le dijo: «Mi Héctor, yo sé que usted le ha metido el doble de ganas. Ya ni le mueva, váyase a descansar ahorita mismo». Se lo ganó. «Váyase a su casa con su señora. Nos vemos el lunes y le repongo el día». Héctor, agradecido a pesar del coraje por la falta de dinero, se quitó el polvo de los pantalones de mezclilla, agarró su mochila y salió de la obra. Eran apenas las 2 de la tarde. Tomó un pecero que iba medio vacío. Miraba por la ventanilla cómo pasaban las calles, pensando en cómo le iba a explicar a Leticia que no traía el dinero completo. Sabía que ella iba a hacer un coraje tremendo, que le iba a reclamar otra vez por ser un simple albañil pisoteado por los ricos. Se bajó en la avenida principal de su colonia en Nesa. El calor era sofocante, de ese que hace vibrar el aire sobre el asfalto. Caminó un par de cuadras por la calle de terracería, esquivando los baches secos y a un par de perros callejeros que dormían a la sombra de un poste de luz. Su casa estaba casi al final de la cerrada. Dobló la última esquina, repasando en su mente las palabras exactas que le diría a su mujer para no hacerla enojar. Levantó la vista hacia su calle, esperando ver la misma escena aburrida de todos los sábados. Pero sus pies se clavaron en la tierra suelta. Se quedó paralizado. A mitad de la calle, justo afuera de su humilde casa de bloque gris, estacionada tapando casi toda la banqueta, había un vehículo que no encajaba en esa colonia popular. Una inmensa camioneta Lobo blanca, doble cabina, reluciente bajo el sol de Nesa. La camioneta de don Arturo, su patrón. El sol caía a plomo, de ese que te quema la nuca, pero Héctor sentía que lo habían metido desnudo en un cuarto de hielo. Ahí estaba, enorme, majestuosa y completamente ofensiva, la camioneta Lobo blanca, doble cabina. Tenía las llantas nuevecitas, los rines brillando de limpios, ocupando casi toda la banqueta de tierra frente a su casa de bloque gris. En una colonia popular de Nesa, un vehículo así de lujoso llama la atención de inmediato. Y ahí estaba, estacionada exactamente frente a la puerta de herrería que él mismo había soldado con sus propias manos hace 15 años. El cerebro de un hombre trabajador, en su desesperación,
A veces intenta buscar excusas tontas para no romperse. Por un segundo, Héctor trató de engañarse. A lo mejor el patrón vino a buscarme hasta acá porque se equivocó con mi pago. Pero la maldita realidad no perdona a nadie. Héctor no era tonto, era pobre, que es una cosa muy distinta. De golpe, todas las piezas que andaban sueltas en su cabeza se juntaron con una violencia que le sacó el aire. El retraso del pago en la obra, el supuesto cheque trabado en el banco, la palmadita en la espalda diciéndole: váyase a descansar tempranito, mi Héctor, el perfume caro de Leticia, la blusa fina que según era de las pacas de la comadre, el celular bloqueado y escondido en el baño, todo cuadró en un solo y terrible instante. No era un problema del banco. Era don Arturo comprando su ausencia. Era el patrón rico dándole baje con su propia mujer, metido en su propia cama, bajo el techo de lámina que a él le costaba sangre, sudor y lágrimas mantener en pie. La humillación le quemó la garganta como si se hubiera pasado un trago de ácido muriático. Para un albañil, para un hombre de clase trabajadora que no tiene riquezas, ni propiedades, ni cuentas en el banco, el honor y el respeto son su único patrimonio. Que te traicionen duele en el alma, pero que te traicione la mujer por la que te rompes la espalda, y lo haga con el hombre que te manda, con el patrón que te tira unas monedas y te humilla con su dinero, eso es destruir a un hombre desde los cimientos. Héctor sintió unas ganas inmensas de agarrar un tabique pesado de los que estaban apilados en la esquina y reventar a pedazos los vidrios polarizados de la camioneta. Quería gritar, quería patear la puerta de su casa hasta tumbarla y cobrar con sangre la ofensa. Pero aquí es donde la vida te pone a prueba de verdad. Nadie en la colonia pudo explicarlo, y él nunca supo bien de dónde sacó la frialdad en ese momento. Fue como si el alma se le hubiera dormido de repente para protegerlo del infarto. Tomó una decisión en fracción de segundo. No iba a hacer un berrinche de borracho escandaloso en plena calle. No le iba a dar a ese ricachón engreído el gusto de verlo perder la cabeza, ni iba a permitir que Leticia se hiciera la víctima llorando y diciendo que él era un animal salvaje. Se tragó el dolor ardiente, apretó las mandíbulas hasta que le rechinaron las muelas y decidió que esto se iba a cobrar muy caro, pero a su manera. En eso estaba, apretando los puños en la calle, cuando escuchó unos pasos arrastrados. Era doña Meche, la vecina de enfrente, que venía regresando de la tortillería con su servilleta de tela enrollada en las manos, llenita de tortillas calientes para la comida. «Buenas tardes, don Héctor. Qué milagro que se deja ver a esta hora por la cuadra. ¿Ya le cayó visita de los ricos o qué?», le dijo la señora, señalando la camioneta con la trompa, y una de esas miradas afiladas de vecina que ya sospechan el chisme, pero se hacen las inocentes. Héctor sintió que la fricción de la vergüenza le subía por el cuello, poniéndolo rojo bajo la piel morena. Él sabía perfectamente que doña Meche era la principal chismosa de la calle. Si él mostraba una sola pizca de debilidad o de furia, en media hora toda la cuadra iba a saber que el albañil era el gran hazmerreír del barrio. Tenía que controlar la situación. «Buenas tardes, doña Meche. Sí, es mi patrón de la obra, fíjese. Vino a revisarme unos planos para una chambita extra que vamos a agarrar», mintió Héctor, sosteniéndole la mirada con una voz tan firme y calmada que hasta a él mismo le dio miedo. «Ah, qué bueno, don Héctor. Usted siempre tan trabajador y cumplido. Que le vaya bien», dijo la señora, dándose la vuelta y metiéndose a su casa, aunque dejó la puerta emparejada para seguir espiando. Esa mentira improvisada le dio el tiempo vital que necesitaba. Héctor caminó hacia el frente de su terreno, pero en lugar de ir a la puerta principal y hacer ruido, se metió por el pasillo estrecho del costado de la casa. Era un callejoncito oscuro y húmedo por donde metían los cilindros de gas, lleno de tiliches, alambre viejo y cubetas vacías de pintura. Tuvo que caminar de lado, pegando la espalda a la pared rasposa, aguantando la respiración para no tirar nada. Llegó a la puerta trasera, la de herrería que daba directo a la pequeña cocina. Metió la mano a la bolsa y sacó su llavero pesado. Tenía una llave oxidada que solo él, por haberla puesto, sabía cómo meter para que la cerradura no rechinara como demonio. Tenía que levantarla un poquito, empujar muy despacio y dar la vuelta lentamente. Clic. La puerta se dio sin un solo quejido. Entró a su cocina.
El ambiente adentro estaba denso, pesado. Hacía un calor bochornoso porque todas las ventanas estaban cerradas a piedra y lodo, seguramente para que los vecinos no escucharan los ruidos. En la mesa de plástico al centro, la misma que él había comprado en abonos en la mueblería, había 2 vasos de cristal fino que Leticia solo sacaba para las visitas importantes. Al lado, una botella a la mitad de un tequila reposado que costaba lo que él ganaba en 3 semanas de puro cargar bultos de cemento. El olor de ese licor caro se mezclaba asquerosamente con el olor a humedad de la casa. Avanzó en silencio absoluto. Iba pisando con cuidado en las juntas de las losetas para que sus pesadas botas de casquillo no hicieran eco en la casa vacía. Se paró en seco justo en el pasillito corto que dividía la sala del único cuarto que tenían. Desde ahí, con el corazón golpeándole las costillas como un martillo, empezó a escuchar. Eran murmullos, susurros ahogados, y luego la risa de Leticia. Una risita coqueta, suelta, despreocupada, que a él le partió la madre escuchar, porque hacía muchísimos años que ella no se reía así cuando estaba con él. «Ay, Arturo, ¿pero qué va a pasar si un día de estos el Héctor nos cacha?», se escuchó la voz de ella clarita, atravesando la delgada puerta de madera hueca del cuarto. «No te preocupes por el chalancito ese, mi reina bella», respondió don Arturo, con esa voz arrogante de patrón rico, arrastrando las palabras. «A Héctor yo lo traigo comiendo de mi mano, pidiendo limosna. Le aviento unos pesitos extra en la raya, le digo que es mi mejor trabajador y el tontito se va a matar en la obra todo el día, mientras yo me quedo aquí disfrutando lo bueno de la vida. A ese muerto de hambre le falta mucha cabeza para darse cuenta de lo nuestro». Héctor cerró los ojos con fuerza. En la penumbra del pasillo, una lágrima solitaria, de pura impotencia, le resbaló por la mejilla llena de polvo de cemento. Cada palabra que escuchó fue un clavo oxidado en el ataúd de su matrimonio y de su lealtad ciega al patrón. Lo estaban pisoteando. Lo veían como a un perro útil, ignorante y manso. Se quedó ahí parado frente a la puerta cerrada. Sus manos callosas se cerraron en puños pero tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos y las uñas se le enterraron en la carne. La rabia pura, ciega y primitiva, le pedía a gritos patear esa puerta de madera endeble, entrar repartiendo golpes y destruirlo todo con sus propias manos. Pero en ese instante clave, Héctor recordó el celular volteado boca abajo. Recordó la mirada humillante y burlona de la chismosa de doña Meche allá afuera en la calle. Si él abría esa puerta y los mataba a golpes, él se iba a ir directo al penal de Santa Marta por el resto de su vida, y ellos dos iban a quedar ante todos como las pobres víctimas de un marido loco y salvaje. Don Arturo usaría su dinero para hundirlo, y Leticia se quedaría con la casa. No. Él quería algo muchísimo peor que unos simples golpes. Quería quitarles lo único que de verdad les importaba a ambos en esta vida: la cara limpia ante la sociedad y la reputación intacta. Metió la mano temblorosa a la bolsa de su pantalón de mezclilla sucio. Sacó su propio teléfono, un aparato viejo, baratón, con la pantalla estrellada en una esquina. Desbloqueó el teléfono, abrió la aplicación de la cámara de video y, con mucho cuidado, se aseguró de apagar el flash para que no destellara. Respiró hondo, tragándose todo el aire caliente del pasillo. Llevó la mano firme hacia la perilla metálica redonda de la puerta del cuarto. Iba a abrir, y el infierno mismo se iba a desatar en las calles de Neza. La perilla giró. La puerta de madera hueca se abrió de golpe, chocando contra la pared de yeso con un estruendo seco que sacudió la casa entera. Héctor dio un paso hacia el interior de la habitación, levantando su celular viejo. La cámara estaba grabando todo, implacable, sin flash, pero con la luz cruda de la tarde entrando por la ventana. El olor a sudor mezclado con ese perfume dulce y caro que Leticia había intentado hacer pasar como regalo, lo golpeó en la cara, y ahí estaban, en la cama matrimonial, sobre esas mismas sábanas de flores desteñidas que él había comprado con tanto esfuerzo en el mercado sobre ruedas, su esposa y su patrón, el hombre al que le decía sí, señor, todos los días. El impacto inicial fue como si cayera un relámpago dentro de esa pequeña habitación de Neza. Leticia soltó un alarido terrible, un grito tan agudo y lleno de pánico que le desgarró la garganta. Agarró la cobija desesperadamente para taparse.
encogiéndose en una esquina del colchón, temblando de pies a cabeza. Don Arturo, el gran contratista, el hombre intocable de la camioneta de lujo, pegó un brinco torpe y patético. Su rostro, siempre lleno de arrogancia y superioridad, se desfiguró por el terror absoluto. Estaba pálido, sudando frío, intentando cubrir su desnudez con las manos, tropezando con sus propios zapatos caros que estaban tirados en el piso de cemento. «Héctor, espérate, cabrón, bájale a eso. Te lo pago, te doy lo que quieras, te subo el sueldo, pero apaga esa madre», balbuceó el patrón con la voz quebrada por el miedo, levantando las manos. Pero Héctor no dijo una sola palabra, ni un insulto, ni un reclamo. Su silencio era 100 veces más aterrador que cualquier escándalo. Mantuvo la mano firme como una roca, grabando la escena, el rostro desencajado y humillado de la mujer que lo traicionó, y la cobardía desnuda de su jefe. Arturo, presa de la desesperación, al darse cuenta de que su reputación, su matrimonio de sociedad y su negocio estaban siendo documentados en ese teléfono, cometió el peor error de toda su vida. Quiso jugarle al valiente. Se abalanzó hacia adelante para intentar arrebatarle el celular a Héctor. Aquí la realidad se impone por su propio peso. Nadie supo exactamente quién dio el primer golpe, si fue el patrón ciego por el pánico o un instinto de defensa. Pero lo que sí es un hecho es que no se pueden comparar las manos suaves de un ingeniero de oficina contra los brazos de un albañil que lleva 20 años cargando bultos de 50 kilos bajo el rayo del sol. Héctor ni siquiera tuvo que soltar el teléfono. Con su brazo libre, lo agarró en el aire y lo aventó hacia atrás con una fuerza brutal, sin ningún esfuerzo, como si estuviera aventando un costal de cal vacío. Don Arturo salió volando por los aires y se estrelló de espaldas contra el ropero de madera prensada. El mueble crujió y se vino abajo con un estrépito espantoso, partiéndose a la mitad. El espejo de cuerpo entero estalló en 1000 pedazos, lloviendo cristales por todo el cuarto. El patrón cayó pesadamente entre los escombros, soltando un quejido ronco, incapaz de levantarse, agarrándose las costillas con la cara torcida por el dolor. Leticia no paraba de gritar, histérica. Esos alaridos fueron la chispa que encendió a toda la colonia. Era sábado por la tarde. En la casa de al lado, los vecinos estaban viendo el partido de fútbol con la puerta abierta y comiendo chicharrón. Al escuchar los golpes de muebles rompiéndose y los gritos de terror, la televisión se silenció de inmediato. Doña Meche, que seguía asomada en su ventana, no lo pensó 2 veces y empezó a dar el pitazo a las demás señoras. La fricción natural de vivir tan amontonados en una colonia popular hizo lo suyo. En menos de 3 minutos, el chisme, el morbo y la curiosidad sacaron a media calle de sus casas. Héctor, viendo a su patrón retorciéndose en el suelo y a su mujer llorando de vergüenza extrema, tomó una microdecisión que selló el destino social de todos. En lugar de quedarse encerrado y lavar los trapos sucios en casa, guardó su celular, se dio media vuelta, caminó con paso firme por el pasillo corto hasta la entrada principal y quitó el candado. Abrió la puerta de herrería de par en par hacia la calle. Se paró en el umbral, con los brazos cruzados, respirando agitado pero con la cabeza alta. Atrás de él, la escena quedaba expuesta. Los vecinos se arremolinaron rápidamente en la banqueta de tierra. El mecánico que estaba arreglando un bocho en la esquina, el de la tienda de abarrotes, las comadres de la cuadra, todos se asomaban estirando el cuello. Y lo que vieron fue la destrucción total del orgullo de un rico. Don Arturo, el dueño de la constructora, arrastrándose por el piso en calzoncillos entre ropa tirada y madera rota, lloriqueando de dolor, suplicando que alguien lo ayudara. Leticia, envuelta en la cobija vieja, muerta de humillación, sin poder levantar la mirada ante las vecinas que ya la señalaban con el dedo y cuchicheaban con malicia, quedaron como el hazmerreír absoluto. A lo lejos, el ulular de las sirenas cortó el aire caliente. Alguien en el alboroto había llamado a emergencias. La calle se llenó en minutos de luces rojas y azules de las patrullas municipales, iluminando las caras de los espectadores. Detrás de ellos, una ambulancia de la Cruz Roja se abrió paso a empujones entre la gente. Fue un espectáculo de pura exposición social. Los paramédicos batallaron muchísimo por lo angosto de la casa,
pero finalmente sacaron a don Arturo inmovilizado. El patrón soberbio salió de esa casa humilde amarrado a una camilla naranja, con un collarín rígido en el cuello, tapado apenas con una sábana barata, expuesto ante la mirada burlona de decenas de personas de la clase trabajadora que él tanto menospreciaba. A Héctor le leyeron sus derechos. 2 policías municipales, con cierta pena porque todo el mundo ya sabía qué había pasado, le pidieron que cooperara. Héctor extendió las muñecas de frente, sin oponer un solo gramo de resistencia, dejando que el metal frío de las esposas se cerrara con un chasquido. Mientras caminaba escoltado hacia la batea de la patrulla, rodeado por el silencio de respeto de sus vecinos, Héctor se detuvo un segundo antes de subir. Volteó la cabeza por encima del hombro y clavó su mirada directo en los ojos empapados de Leticia, que observaba todo desde el marco de la puerta destruida. El Ministerio Público de Nezahualcóyotl huele a una mezcla rancia de sudor frío, amoníaco y café soluble barato estancado en vasos de unicel. Es un lugar donde la esperanza y el orgullo de los pobres suelen desaparecer entre trámites eternos y carpetas de investigación amontonadas. Héctor pasó 48 horas sentado en una de esas bancas de metal helado en la zona de separos, sin decir una sola palabra. No pidió una llamada, no gritó exigiendo sus derechos, no pidió un abogado de oficio. Simplemente se quedó ahí, con la mirada fija en la pared despintada, procesando todo en silencio. La fricción de la burocracia y el sistema de justicia mexicano es lenta y desgastante para el que no tiene dinero, pero cuando hay poder de por medio, las cosas se mueven diferente. Del otro lado de la ciudad, en un hospital privado carísimo, don Arturo estaba acostado en una cama ortopédica, inmovilizado por 3 costillas fisuradas, una clavícula rota y un collarín rígido. Pero el verdadero dolor del patrón no era físico, era la destrucción absoluta de su pedestal. Nadie en la colonia supo exactamente cómo llegó el chisme tan lejos, si fue por algún policía municipal platicador, si alguien filtró la noticia en Facebook, o si el rumor corrió como pólvora entre los grupos de WhatsApp de los chalanes y maestros albañiles. Lo único seguro es que la verdad siempre encuentra su camino. La esposa de don Arturo, una mujer de la alta sociedad que vivía en una zona residencial exclusiva, se enteró de todo el teatro. La humillación de que su marido, el gran empresario, anduviera de arrastrado en una casa con techo de lámina en Neza y terminara golpeado por su propio trabajador en calzoncillos, fue demasiado para su ego. Esa misma semana le envió los papeles del divorcio con sus abogados, congeló las cuentas bancarias compartidas y el gremio de constructores le dio la espalda por completo. Quedó convertido en el hazmerreír de los ricos. Acorralado, el abogado de Arturo fue a buscar a Héctor a los separos del MP. Sudando la gota gorda en ese calor sofocante, el licenciado de traje caro le ofreció un trato extraoficial. El patrón retiraba todos los cargos por lesiones y pagaba su propia fianza, a cambio de que Héctor borrara cualquier video de su celular viejo y no hiciera un escándalo legal demandando por allanamiento de morada. Héctor, con esa frialdad inquebrantable de los hombres de antes, aceptó asintiendo lentamente con la cabeza. No quería el dinero sucio de ese cobarde, ni quería pasar años en juzgados. Él ya había cobrado su venganza donde más duele, en el orgullo público. Cuando Héctor finalmente fue liberado y caminó de regreso a su calle en la colonia, el sol rojo de Neza ya se estaba ocultando entre la bruma de polvo, el humo de los puestos de tamales y los enmarañados cables de luz. Al doblar la esquina de su cuadra, se encontró con una escena que cerraba el ciclo. Leticia estaba arrastrando, a duras penas, 3 pesadas bolsas negras de basura tamaño jumbo, atiborradas con su ropa, sus cosméticos y sus zapatos, sacándolas hacia la banqueta de tierra. La presión social había hecho su trabajo de manera implacable. Doña Meche y las otras vecinas, sentadas en sus sillas de plástico afuera de sus casas, se habían encargado de hacerle la vida imposible esas 48 horas. Cada vez que Leticia se asomaba, recibía miradas de desprecio, risas burlonas y comentarios venenosos en voz alta. Leticia, sudando y al ver a Héctor parado al final de la calle mirándola fijamente, tomó una microdecisión nacida de la pura soberbia. En lugar de agachar la cabeza, en lugar de llorar o pedir un perdón que sabía que no le darían, decidió atacarlo para no ahogarse en su propia vergüenza.
«Eres un animal, Héctor», le gritó con la voz rota por el rencor, subiendo con dificultad la última bolsa negra a la cajuela de un taxi pirata que la estaba esperando. «Me arruinaste la vida. Todo esto lo podíamos haber arreglado nosotros como gente civilizada, puertas adentro, pero no, tenías que hacer tus panchos en la calle frente a todos los chismosos muertos de hambre. Por tu culpa me quedé sin nada, me echaste a todo el barrio encima». Héctor no movió un solo músculo de la cara. No le iba a dar el gusto de verle derramar una sola lágrima en la banqueta. La miró a los ojos, esos mismos ojos por los que él se rompía la espalda, cargando bultos de 50 kilos de cemento bajo el sol, y le respondió con una calma sepulcral, casi helada. La vida te la arruinaste tú sola, Leticia. Tú metiste la basura a la casa. Yo nada más abrí la puerta para que todos vieran lo que había adentro. Que te vaya bien». Leticia apretó los dientes, se subió al taxi y dio un portazo. El carro arrancó levantando una nube de polvo seco, y con él se fue la mujer que lo había traicionado y el fantasma de una vida de apariencias que nunca fue real. Cortó toda comunicación, cambiando su número de celular esa misma noche y desapareciendo en un pueblo de provincia con unos parientes lejanos, huyendo del estigma. El matrimonio murió ahí mismo. Nunca hubo una llamada de perdón, y nunca hubo marcha atrás. Y es que, para un hombre de trabajo, el honor no se negocia ni a plazos. La historia terminó así porque él decidió no cerrar los ojos ante la verdad. Actuó con inteligencia, usó su entorno y recuperó su dignidad sin mancharse las manos de sangre. ¿Y tú? ¿Vas a dormir en paz esta noche o te quedarás imaginando qué hace tu pareja en el celular a escondidas cuando se encierra en el baño? Si ya no aguantas esa espina clavada en el pecho que no te deja respirar, ve al primer comentario de este video, haz el test silencioso de 7 días y sal de dudas hoy mismo. No permitas que te vean la cara. Esa tarde, Héctor entró a su casa. Estaba vacía. El olor a perfume caro ya se había esfumado. El ropero seguía hecho pedazos en el piso del cuarto, lleno de astillas, pero por primera vez en muchos meses se respiraba una paz absoluta bajo ese techo de lámina. Salió al pequeño patio, agarró una escoba de vara y empezó a barrer los vidrios rotos. Cuando terminó de limpiar su espacio, caminó despacio por la calle de terracería hacia la miscelánea de la esquina para comprarse un refresco de cola bien frío. Los vecinos lo veían pasar. Ya nadie se reía. Nadie cuchicheaba a sus espaldas. El mecánico detuvo su herramienta y doña Meche bajó la mirada con cierto respeto. Algunos lo saludaban quitándose la gorra manchada de grasa, otros simplemente le asentían con la cabeza, con un respeto profundo y silencioso que solo se le tiene a los que no se dejan pisotear. Héctor había perdido a su esposa y su trabajo seguro, era cierto, pero caminaba por las calles de polvo de Nezahualcóyotl con la espalda completamente recta y la frente en alto. El albañil había puesto al patrón rico de rodillas frente a toda la colonia y en el barrio de clase trabajadora. Eso no te hace una víctima. Eso te convierte en una leyenda.